La relación México-Estados Unidos no está rota, pero sí está entrando una nueva etapa más exigente, más sensible y mucho más compleja. Esta semana vimos dos señales claras, diría yo. Una en el aire y otra relacionada, interesantemente, a la participación democrática, al voto. La restricción aérea en El Paso fue más que un asunto técnico. Raúl, les voy a platicar, un amigo, trabaja en logística aérea allá en El Paso, Texas. Su jornada depende de rutas, carga y avisos operativos. Cuando la Federal Aviation Administration, la FAA, emitió una restricción extraordinaria sobre el espacio aéreo en la región fronteriza, no hizo falta un gran anuncio para que entendiera lo que estaba ocurriendo. No fue un ajuste administrativo menor, fue una medida bajo el argumento de razones especiales de seguridad. Eso implica que la autoridad consideró que existía un riesgo suficientemente como para limitar operaciones civiles en una zona estratégica de la frontera, El Paso, Texas. Horas después, la restricción fue levantada. Se aseguró que no había amenaza activa para la aviación comercial, pero el efecto ya se había sentido. En la frontera, una decisión aérea no se queda en la torre de control. Impacta comercio, contratos, tiempos de entrega y confianza. Y cuando la palabra que se utiliza es seguridad, el efecto deja de ser simplemente operativo y entra al terreno o del terreno político. La medida no ocurre en el vacío. Se inserta en un contexto donde el debate sobre la migración y la seguridad fronteriza vuelve al centro de la conversación en Estados Unidos y en México. Se habla, obviamente, de crimen organizado, se habla de control territorial, se habla de prioridades estratégicas. El Departamento de Defensa ha colocado a América Latina y México dentro de su marco de seguridad hemisférica. Ojo, esto no significa ruptura bilateral, pero sí indica que la relación atraviesa una fase mucho más exigente. Y cuando la agenda de seguridad escala, la percepción pública también cambia. Y esa percepción influye en decisiones políticas, campañas y cooperación entre ambos países. Pero hay otra frontera que también está bajo presión. Hablemos de la frontera del voto. Esta semana, en el foro de México en la piel.org, conversamos con Efraín Jiménez, coordinador de Colefom, que es el colectivo de federaciones y organizaciones mexicanas migrantes. Colefom es como un espacio ciudadano que articula federaciones y organizaciones de mexicanos allá en el exterior, promoviendo una participación política más amplia, estructural y permanente de la diáspora mexicana. En su posicionamiento sobre la reforma electoral, Colefón propone ir más allá del simple voto en el extranjero y establecer diputaciones y senadurías electas directamente por la diáspora, con carácter estructural y no transitorio. La discusión dejó algo muy claro. Pedro Ferriz de Con pronunció varias veces de que el problema no es falta de interés de los migrantes. Miles de mexicanos en Estados Unidos sí desean votar, sí quieren votar y votar en México, no solo en Estados Unidos, quieren participar en elecciones federales en México, quieren informarse, pero enfrentan varios obstáculos muy reales. Por ejemplo, procesos de registro complejos, información que no siempre llega con claridad, plazos poco difundidos por los consulados y limitaciones para que candidatos presenten propuestas fuera del territorio nacional. No es apatía de los migrantes, es un diseño institucional acá en México. Aquí aparece la gran contradicción.
Un mexicano en Texas puede votar localmente allá, puede pagar impuestos en Estados Unidos y México, puede enviar remesas y seguir el debate político en ambos países. Pero cuando cambien las reglas en la frontera o se redefine la estrategia bilateral de seguridad, su capacidad del migrante de influir en la política mexicana sigue siendo limitada. Y eso genera una tensión democrática. La relación México-Estados Unidos está entrando en una etapa donde seguridad, migración y política interna se entrelazan con mayor intensidad. Las decisiones sobre espacio aéreo en El Paso, Texas, el endurecimiento del discurso migratorio, los ajustes estratégicos en Washington y las discusiones electorales en México ocurren todas en paralelo. Si la relación bilateral escala en materia de seguridad, también debe escalar en representación democrática, dice Colefón y dicen muchos migrantes. No basta con reconocer el voto en el extranjero. Hay que hacerlo más sencillo para que puedan votar. Hay que hacerlo de verdad accesible. Hay que garantizar información clara. Y hay que permitir que el debate político cruce la frontera con la misma fuerza con que cruzan las preocupaciones de seguridad. Porque la frontera no es solo territorio, es comunidad, es economía, es ciudadanía. Y si millones de mexicanos viven una realidad binacional todos los días, su voz no puede seguir siendo secundaria cuando esa relación entra en tensión. Los invito a leer mi artículo completo sobre este tema en El Sol de México de esta semana, donde desarrollo con mayor profundidad los elementos de esta nueva etapa en la relación bilateral. También los invito a que se registren en mexicoenlapiel.org para que puedan ver los foros que tenemos que creo que serán muy interesantes para ustedes. Gracias.